Buenas tardes, muchachos. Como les había anunciado, vamos a realizar primero un repaso de las clases que ya habíamos tenido con todos los paralelos, excepto con el paralelo D, la segunda parte de este video, que ustedes la podrán repasar también, será nueva para ellos. Antes de iniciar esta actividad, les deseo éxitos en lo que les corresponda hacer en casa, que estén con sus familias y acatando siempre lo que nos pide el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el gobierno, para estar con tranquilidad en las casas y con la reserva correspondiente para guardar la salud que nos corresponde. Para empezar la clase de lógica aristotélica de repaso de este 17 de marzo del 2020, quiero nada más mencionarles una frasecita del padre Tilman Pech de la filosofía cristiana de la vida. Dice él, la verdadera dicha del hombre no consiste en que se cumplan sus deseos, sino sus deberes. Vamos entonces a tener en esta clase dos momentos extensos. El primero, vamos a repasar el cuadro de oposición aristotélica y lo que significan los enunciados aristotélicos, los enunciados universales y los enunciados particulares. Y luego, cómo se procede con ellos para dar los valores de verdad correspondientes. Vamos entonces a iniciar el repaso de algunos aspectos y cuestiones que ustedes ya tienen grabados, escritos en sus cuadernos. Vamos. Recordemos que el ejemplo que habíamos colocado, hoy es viernes, lo voy a escribir aquí. Nosotros podemos hacer mención de diferentes maneras a ese ejemplo. Podemos decir que es un enunciado, ¿sí? Podemos mencionar de él que es una oración. Podemos decir que es una proposición. Y en último término, podemos hacer mención a que podemos encontrarla también ese enunciado, esa frase, esa proposición en una premisa. Para destacar cada una de las particularidades, podemos escribir indicando que el enunciado hace referencia a una frase. La oración, de manera específica, hacemos referencia al sujeto y al predicado de hoy es viernes. En la proposición decimos que algo es una proposición cuando podemos decir de hoy es viernes que sea verdadera o falsa. Y de la premisa, como habíamos anunciado en la clase y en unos momentos repetitivos, la premisa podemos en principio decir que es una proposición en un razonamiento. ¿Sí? Es decir, cuando hay una proposición dentro de un razonamiento, entonces, respecto de su proceso de análisis, decimos que es una premisa. El enunciado es una frase que dice algo. La oración tiene estas dos particularidades del sujeto y del predicado. Y como habíamos mencionado en clase, este aspecto más importante para nosotros va a ser el nombre que Aristóteles le da a esta oración o a esta proposición, o también cuando se convierte en una premisa dentro de lo que ya hemos estado viendo, ¿no? El silogismo aristotélico. Pero vamos a utilizar esta frase o enunciado para hacer referencia a los otros aspectos en el análisis que nos corresponde de hoy es viernes.
tenemos presente, por supuesto, que en esta frase, ¿ve? Está aquí el sujeto, el predicado, y tenemos nosotros ahí un verbo muy particular. Habíamos mencionado en clase que mientras empezamos la tarea del aprendizaje de los silogismos aristotélicos y del razonamiento de la lógica aristotélica como un entrenamiento cerebral que nos va a ayudar en los procesos lógicos de caracterización en la ciencia, en la experimentación, también en la parte crítica del pensamiento que hace referencia y a la relación de ideas y al razonamiento, por supuesto, lógico-matemático, para alcanzar el mayor criterio posible, según nos indica Aristóteles. Entonces tenemos estos elementos: enunciado, oración, proposición y premisa. Muy bien. Vamos entonces a quedarnos con la frase de enunciado y vamos a borrar el resto, ¿sí? No se olviden, la parte de enunciado. Nos quedamos con esa idea y con el ejemplo que hemos colocado de hoy es viernes. Si ustedes toman sus copias en la página 1, ¿no? Para que vayan siguiendo la explicación, al igual que en sus cuadernos, pero toman la página 1 de sus copias, van a encontrar la referencia en la primera parte del trabajo aristotélico de los enunciados. Aristóteles nos dice que nosotros tenemos 4 enunciados básicos que nacen de las palabras latinas, en este caso para nosotros, para hacer la referencia, afirmo, nego, ¿sí? De ahí. Entonces, vamos a explicar de qué se trata este repaso. Aristóteles dice que nosotros tenemos varios enunciados. Unos son universales, otros son particulares, unos son afirmativos y otros son negativos. Empecemos. Aristóteles utiliza estas letras que nacen de las palabras latinas afirmo, nego, a, e, i y o. ¿Entendido? Aristóteles coloca los ejemplos de esta manera, los que ustedes tienen en las copias en la página 1. Voy a utilizar los ejemplos del cuadro de oposición aristotélica que está en el ejemplo, ¿ya? No los que coloca ahí, para hacer una sola idea. Empezamos con el enunciado A. Todo hombre es sabio. Colocamos el ejemplo acá. Todo hombre no es sabio. Algún hombre es sabio. Y el enunciado O, algún hombre no es sabio. ¿Sí? Estas son las 4 maneras como Aristóteles examina los razonamientos, por supuesto. Hemos dicho que podemos profundizar más en esto, pero estamos en la parte introductoria. Hay una particularidad del enunciado E. También se puede escribir de esta manera. Ningún hombre es sabio. Mientras estamos en el proceso de aprendizaje y de asimilación de las características y los procesos de razonamiento aristotélico, se sugiere que trabajemos en el enunciado E por ahora hasta aprender con todo hombre no es sabio. Si alguno ya lo maneja sin ninguna dificultad, pues puede también usar
La otra frase, ningún hombre es sabio. ¿De acuerdo? Bueno, a cada uno de estos enunciados, Aristóteles menciona que son enunciados categóricos. Recordamos que se llaman enunciados categóricos porque nos dice Aristóteles que son de esa manera y no de otra. ¿Entendido? De esa manera y no de otra. Y Aristóteles les da unos nombres a cada uno de ellos. Por ejemplo, al enunciado categórico A, que recuerden, les había dicho que es la parte que tenemos que aprender, ustedes tienen que aprenderla, ¿ya? Y yo explicarla de la mejor manera. El enunciado categórico A, Aristóteles dice que es universal, afirmativo. Perdón, ahí no alcancé a escribir afirmativo. Universal afirmativo, ¿no? Aquí tenemos la palabra todo. Por eso es universal afirmativo. Y si se dan cuenta en el verbo, todo hombre está afirmando algo. El enunciado categórico E, como ya se darán cuenta, voy a abreviar la palabra, me permiten, es universal, pero en este caso, como podemos darnos cuenta, ¿sí? Tanto aquí tenemos nosotros las afirmaciones, las palabras que hablan de la negación del enunciado. Entonces es universal negativo. ¿Okay? Luego tenemos en segunda instancia estos otros enunciados que, si se fijan, hacen mención ya no a lo universal, sino a lo particular. Y de igual manera, colocamos, este será el enunciado particular, y ustedes mismos pueden concluir, afirmativo. Me permiten abreviar la palabra. ¿Sí? Y el segundo será enunciado categórico, el O, particular negativo. Listo. Entonces, para sintetizar, tenemos 4 enunciados categóricos aristotélicos que nacen de las palabras afirmo nego. A es el enunciado universal afirmativo. E es el enunciado universal negativo. I es el enunciado particular afirmativo. Y O es el enunciado particular negativo. El I dije, ¿no? Particular afirmativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ustedes tienen eso en sus hojas. Yo estoy haciendo el repaso respectivo. Ahora, vamos a seguir avanzando en este proceso, perdón. Vamos ahora a ver qué significan las palabras universal, afirmativo, negativo, particular afirmativo, ¿sí? Y negativo. Vamos a colocarlas en el orden a las que hace referencia. Tiene una particularidad. Voy a dejar, ¿sí? Voy a dejar solamente la referencia de universal afirmativo y voy a borrar los enunciados escritos aquí, ¿sí? Vamos a colocar entonces la referencia de la que estamos haciendo mención, ¿sí? Cuando Aristóteles dice que es universal afirmativo, la palabra universal, tanto para el enunciado A y el enunciado E, la palabra universal, ¿sí? Aristóteles dice que eso es una referencia de cantidad. ¿Sí? Y de igual manera, también, cuando hacemos referencia a la palabra particular. Aristóteles, de igual manera, nos dice que también es una referencia, ¿sí?, de cantidad, tanto el universal como particular. Eso Aristóteles lo reconoce con la palabra cantidad. Y en cambio, los otros aspectos que ya diferencian al universal
afirmativo y negativo y al particular afirmativo y negativo se refieren a una palabrita, ¿sí? La palabrita es cualidad. Entonces, cualidad quiere decir afirmativo o también quiere decir, muy bien, negativo. ¿De acuerdo? Entonces, sintetizamos. Los enunciados categóricos aristotélicos son 4. Enunciado universal A, afirmativo, el E, universal negativo, el I, enunciado universal categórico afirmativo, el O, particular negativo. Y cuando hablamos de las palabras universal o particular, hacemos referencia a la cantidad. Y cuando hacemos mención a lo afirmativo o lo negativo, hacemos mención a la cualidad. Vuelva a repasar el video para tener claro y seguir avanzando a la parte que nos corresponde. Estamos en un repaso de las clases vistas ya en el aula como primera instancia. Vamos entonces a recordar algunos aspectos más, ¿sí? Vamos a indicar con un ejemplo, Juan es mortal, ¿sí? Las características básicas de un enunciado, ¿sí? Las características básicas de A, E, I y O. Las características básicas de un enunciado, en principio, que son las que tenemos que revisar. Veamos cuáles son. Primero, tiene sujeto, ¿sí? Eso es muy importante. Segundo, tiene predicado. Y por ahora, mientras avanzamos en el proceso, el verbo que los une, si es que no tiene este verbo, es decir, el verbo ser, que puede estar conjugado en sus diferentes formas, si no tiene el verbo ser tal como lo he mencionado, entonces no es un enunciado aristotélico. Habíamos mencionado en la clase que hay una manera también para proceder con aquellos enunciados, o más bien dicho, oraciones en este caso, que no tienen el verbo ser, pero que se pueden transformar. Sin embargo, eso lo vamos a dejar para una clase posterior. ¿Entendido? Sujeto, verbo ser, en cualquiera de sus formas conjugadas, y el predicado. Es básico. ¿De acuerdo? Tiene que ser una oración, en este caso, de esa forma en su estructura básica. Recordar que en estos procesos de aprendizaje Aristóteles nos indica modos de análisis y de tratamiento bastante esquemáticos y no hay básicamente en principio cómo pensar en otros modos. ¿Entendido? Muy bien. Estas son las características básicas de los enunciados. En el caso de que no existiera el verbo ser o no identificamos un sujeto y un predicado, simplemente terminaría ahí el análisis indicando lo que se acaba de mencionar. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente parte del repaso. Vamos a seguir con la página número 1 y en este caso, por favor, a referirnos al cuadro de oposición aristotélica y específicamente, una vez que yo lo dibujé acá, ¿sí? Vamos en la página 2 a referirnos a las reglas de manejo en cuanto a su análisis veritativo. Es decir, análisis veritativo significa colocar los valores de verdad correspondientes de acuerdo a la oposición que mantienen los enunciados según Aristóteles. Vamos a la explicación para que este repaso quede más claro. Vamos a colocar entonces, vamos a hacerlo de uno en uno,
por el espacio del pizarrón, ¿sí? Aquí en casa. Pero tenemos aquí el cuadro de oposición aristotélica. Por favor, usted tiene sus copias y es importante que lo tenga presente porque pues por el espacio yo luego tengo que borrar. Pero vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar lo que estamos nosotros trabajando. Aristóteles coloca en oposición, de acuerdo a la realidad escrita, los enunciados categóricos, que se diferencian por su cantidad y por su cualidad. ¿Ve? Entonces, usted tiene ahí varios enunciados, varios enunciados, y los reconocemos. Porque son esta relación de oposición se llama contrarias, la de abajo, subcontrarias. Solo estoy repitiendo lo que usted tiene en sus copias, en su cuaderno. Las de acá son contradictorias. Y las de los lados, aquí no me alcanza a escribir, pero lo voy a escribir acá de este lado, el asterisco. Recuerde, se llaman subalternas. El ejemplo que hemos colocado de manera recurrente, digámoslo así, y ustedes lo tienen en sus copias, les voy a acercar nuevamente por algún motivo, ¿sí? Ustedes tienen ahí el cuadro de oposición aristotélica. Está ahí clarito. Muy bien. Entonces, en esta relación, para el ejemplo, nos acordamos. ¿Por qué se llaman contrarias? Fíjense bien. Perdón. Si decimos que todo hombre es sabio, que es un enunciado universal afirmativo, lo contrario sería ningún hombre es sabio o todo hombre no es sabio, ¿no? Esa es la oposición de contrarias. Las subcontrarias, que son subordinadas a las universales, por eso tienen ese nombre, y yo decimos algún hombre es sabio, algún hombre no es sabio. Hacen una oposición, pero en este caso particular, no universal. Y finalmente estas otras dos, ¿sí? Las subalternas van de una posición universal a particular y van difiriendo, depende cómo vayamos haciendo la relación, incluso con las contrarias, en su cantidad o en su cualidad, que es lo que repasaremos en la siguiente parte del cuadro de oposición aristotélica y el análisis de los valores de verdad, en la relación de oposición del cuadro. Aquí tenemos las subalternas, ¿no? Por ejemplo, todo hombre es sabio. Y acá me dice, algún hombre es sabio. ¿Notan la diferencia? ¿Ven? Estamos haciendo referencia a eso. No voy a entrar ahora en el análisis porque ya vamos a ver las reglas y ahí la explicación más pertinente. Y las contradictorias. Todo hombre es sabio. Enunciado categórico A. Algún hombre no es sabio. Recordábamos y les preguntaba en clase si algún familiar, su mamá o alguien les ha dicho, eres contradictorio, sin conocimiento de los enunciados categóricos aristotélicos. Sin embargo, su mamá tenía completamente la razón. Bueno, dejemos ahí. Vamos ahora a hacer mención a las reglas respectivas de cada una de las relaciones de oposición. Como les dije, necesito borrar este cuadro por el espacio del pizarrón y, como hicimos en clase, vamos a ir explicando. Por favor, refiérase a la página 1 o a lo que ha visto usted si hace una captura de pantalla, si no tiene a la mano la copia, para que tenga la referencia del cuadro de oposición aristotélica de la página 1. Vamos a la página 2 y vamos a empezar la explicación y voy a hacer la lectura tal cual como ustedes tienen ahí, pueden seguirla, de las relaciones entre los enunciados. Vamos a empezar con las contrarias. Nos acordamos que las contrarias son la relación, ¿sí? Es la relación, entre los enunciados universales. Pero yo los voy a dibujar, como les había dicho en clase, de manera vertical, ¿sí? ¿Ya? Recuerde que esto es horizontal.
por la disposición de la explicación, me atrevo a dibujarlas de esta manera. Entonces, es la relación de el cuadro de oposición aristotélica de las contrarias. Veamos qué nos dice en la página 2, la regla número 2. Contrarias son los enunciados universales que difieren en cualidad. Ya repasamos esta parte, recordemos que la cualidad es o afirmativa o negativa. En este caso, A es afirmativo, E es negativo. Muy bien, sigamos. ¿Qué nos dice la regla? No pueden ambas ser verdaderas al mismo tiempo. Entonces, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo o a la vez. ¿Sí? El ejemplo que colocábamos. Si digo que todos los estudiantes de segundo de bachillerato son futbolistas, es verdadero, no puedo decir que el enunciado categórico E sea también verdadero, porque acá me dice lo contrario. Ningún estudiante de segundo de bachillerato es futbolista. Una de las dos es verdadera, ¿no? En este caso, si afirmamos. ¿Cómo describimos entonces esta relación? Pues bien, la describimos de esta manera. Dice que no pueden ser verdaderas a la vez, pero eso quiere decir que si esta es falsa, esta también puede ser falsa. ¿Ve? La otra, si esta es verdadera, esta puede ser verdadera, ¿no? Es la relación que hay en este caso así. Perdón, mil disculpas. Si esta es verdadera, esta es falsa, ¿no? Vamos de arriba hacia abajo. Y si la una es falsa, ¿no? La otra es verdadera. Habíamos mencionado también que pueden darse otros casos de la relación de los valores de verdad. En este caso, ustedes, en la página del Google Sites, donde les he colocado el ejemplo, ustedes encuentran una referencia de esa relación en la que podemos encontrar otro tipo de relación de valores. De todos modos, podemos ver esa referencia más adelante con el ejemplo que ya está colocado para que realicen su tarea de repaso. ¿Sí? Ya la veremos más adelante. Entonces, los enunciados categóricos, universales, contrarias, tienen esta característica de los valores de verdad. Así procedemos. Muy bien, voy a borrar. Vamos ahora a la relación que corresponde de las subcontrarias. El número 3 que está ahí de las reglas del cuadro de oposición aristotélico. ¿Sí? Y O. Muy bien. Estas son entonces las subcontrarias. Subcontrarias. Muy bien. ¿Qué nos dice la regla? Leámosla, por favor. Primero, son los enunciados particulares que difieren también por su cualidad, de igual manera que las contrarias. Subcontrarias, difieren en cualidad. En este caso afirmativo, negativo. Muy bien. La regla. No pueden ser ambas falsas al mismo tiempo. Colocamos, no pueden ser falsas a la vez. ¿Sí? No pueden ser falsas al mismo tiempo. Entonces, coloquemos la relación, como habíamos mencionado también, que será. Si esta es verdadera, esta también puede ser verdadera. Si esta es verdadera, esta es falsa. ¿Sí? O si esta es falsa, la de abajo es verdadera. ¿Ven? Colocamos la relación que será. Y de igual manera, se procede también en cuanto a los valores que pueden darse respecto de lo que había mencionado en la explicación anterior. Es decir, podemos tener valores aquí de verdadero y falso, porque no sabemos realmente cuál es el valor de verdad, pero eso en el análisis posterior. Solo lo digo para recordar. Bueno, esto es con las subcontrarias. No pueden ser falsas a la vez. ¿Entendido? Espero que sí. Repitan nuevamente
esta parte del video y también vuelvan a leer lo que tienen en sus copias en la página 2 al inicio de las reglas, punto número 3. Muy bien. Ops, bueno. Vamos ahora con lo que nos corresponde, con las contradictorias. ¿Sí? Aquí tenemos una doble relación. Contradictorias. ¿Sí? Muy bien. En las contradictorias, nosotros podemos hacer también de la siguiente manera. Recuerden que están cruzadas, pero las vamos a dibujar de esta manera. A, ¿sí? Acá tenemos O, y acá tenemos E, y acá tenemos I. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos dice la regla? Vamos a leer muy rápidamente. Son las enunciaciones que difieren en cantidad y cualidad, y eso lo podemos evidenciar, ¿no? Enunciado universal afirmativo, enunciado particular negativo. Enunciado universal negativo, enunciado particular afirmativo. Ahí está claro la parte de la cantidad que hace referencia a lo universal o particular y la parte de la cualidad que hace referencia a lo afirmativo o negativo. ¿Qué nos dice la regla? Leamos, por favor. La regla nos dice, no pueden ser las dos verdaderas o falsas a la vez. Entonces, no pueden ser las dos verdaderas, ¿sí?, o falsas a la vez. Entonces, aquí nos queda bastante más accesible. Si esta es verdadera, esta tiene que ser falsa o viceversa. Si esta es falsa, esta tiene que ser verdadera. Son las opciones que tenemos aquí de las contradictorias, no hay otra posibilidad. No pueden ser verdaderas o falsas a la vez. ¿De acuerdo? Y finalmente, vamos a las que requieren un poquito más de análisis, que hacen referencia, ¿no?, a los enunciados categóricos que se relacionan como las subalternas. ¿Qué nos dice? Escribamos. Subalternas. Usted vaya corrigiendo todas aquellas cosas que en su cuaderno le faltaban para tener claridad en esta relación. Estamos por terminar esta parte de las clases de repaso del primer momento. Ya nos faltan unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, tal vez 15. Entonces, ¿qué nos dicen las subalternas? Son las enunciaciones de igual cualidad que difieren en cantidad. Acuérdense cuáles son las subalternas, ¿no? Tenemos A y tenemos I. Tenemos E y tenemos O. Estas sí están en una relación vertical, ¿de acuerdo? Pero fíjense el detalle que no he colocado la punta de la flechita en ninguna de ellas, por lo que nos dicen las reglas, para comprenderlas de mejor manera y no confundirnos. Dice, son enunciaciones de igual cualidad que difieren en cantidad. Fíjense, las dos son afirmativas, acá las dos son negativas, ¿sí? Pero este es universal y esta particular, al igual que E y O. ¿Qué nos dice la regla? Vamos a ir leyendo despacio. Cuando la universal es verdadera, la particular también lo es. Si la universal es verdadera, esto es para los dos casos, ¿no? Cuando la universal es verdadera, la particular también lo es. Fíjense cómo coloco la flechita. Esto que acabo de colocar vale tanto para A hacia I como E hacia O. ¿Vale? Para las dos. ¿Sí? Cuando la particular es verdadera, perdón, mil disculpas. Cuando la universal es verdadera, la particular también lo es. Pero no viceversa. ¿Qué quiere decir
no viceversa. Es decir, cuando la particular es verdadera, no sé qué valor de verdad tiene acá. Puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Cuál es el motivo? Fíjense bien para explicar esta parte, la que está en rojo. Todo hombre es sabio. Si yo afirmo que todos los hombres son sabios y voy a averiguar qué pasa con alguno de esos hombres, es obvio que tiene que ser verdadero. ¿Por qué obvio? Porque si alguno de ellos dice no, entonces no podría ser una afirmación universal de que todos son sabios. Para que todos sean sabios, cada uno de los particulares tiene que ser verdadero. Por eso es que cuando el enunciado A en las subalternas es verdadero, es decir, el universal es verdadero, la particular también lo es. Mientras que en el caso, que está aquí de color verde, si es que empezamos analizando desde el enunciado particular afirmativo e indicamos que algún hombre es sabio, yo no me puedo atrever a afirmar que todos los hombres son sabios. Para eso tendría que hacer una investigación e ir probablemente haciendo una encuesta y preguntando a cada uno de los hombres hasta que pueda afirmar, después de preguntar a todos, que realmente es verdadero, o en todo caso me puedo encontrar con alguno que no lo es y sería falso. Por eso es que, como no sabemos cuál es el valor de verdad en esta relación de la particular hacia la universal en las subalternas, colocamos verdadero o falso. ¿Sí? Así es como se coloca la respuesta. Y también tiene otra particularidad. Dice, cuando la particular es falsa, fíjese bien, cuando la particular es falsa, la universal también lo es. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Acojámonos al ejemplo que acabamos de mencionar. ¿Sí? Para que yo pueda afirmar, o para que usted pueda afirmar, o cualquier persona pueda afirmar que la universal es verdadera, todos los particulares deben ser verdaderos. Basta con que un particular sea falso para que haga falsa a la afirmación universal. ¿Entendido? ¿Sí? Basta con que uno solo sea falso, todo es falso en lo universal. ¿Ve? Entonces, por eso es que nosotros tenemos esa relación de los valores de verdad. Y luego dice, pero no viceversa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en este caso, pero no viceversa? Es decir, si la universal es falsa, no sabemos qué valor de verdad tendrá la particular. Y de igual manera lo que habíamos dicho para esta posición de acá, ¿no? El mismo razonamiento. Es decir, nos tocaría investigar para saber exactamente si es que todos cumplen con el hecho de que también ninguno pueda afirmar que es verdadera el enunciado que se está proponiendo. Por lo tanto, colocamos esos valores de verdad. Por eso hemos dejado esta parte de las subalternas para esta explicación de este momento, por la relación particular que tiene. De esto les había pedido en clase y todos entregaron la tarea, me corresponde revisarla todavía, del repaso de las páginas 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Y para terminar esta explicación, nos falta luego solo una de la forma y de los modos del silogismo en su introducción, ¿ya? Pero para explicar, recordarles nada más de qué se trataba el taller número 1. Voy a borrar esto. Repasen nuevamente y vuelvan el video si necesitan. Esta es la penúltima parte casi de la explicación, ¿no? Entonces, fíjense bien lo que tenemos aquí nosotros. Voy a colocar de la página 11 estas explicaciones, más bien, perdón, estos ejercicios de razonamiento. Ejemplo, voy a colocar uno, ¿no? Vamos a colocar este que tenemos aquí y
vamos a colocar A. Acuérdense cómo hacíamos. Les recordaba que los colocamos en forma de vectores sin que nos vayamos al análisis rectangular, geográfico, polar, sino simplemente vamos al enunciado aristotélico. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos estas referencias. Mil disculpas por cualquier ruido que encuentren, pero estamos en casa y alrededor todos están haciendo su vida normal. Pero por favor pongan atención. Entonces, ¿qué nos dice? Si es que nosotros decimos que el enunciado A es verdadero, ¿sí? ¿Qué podemos decir de él? Recuerden lo que nos decía la regla de la página número 2. Bueno, ustedes tienen ya escrito y dibujadito, ¿no? Dice ahí que no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Por lo tanto, si esta es verdadera, necesariamente tiene que ser falsa. Luego, las contradictorias. Nos dice que no pueden ser ni verdaderas ni falsas a la vez. Por lo tanto, esta tiene que ser necesariamente falsa. Y luego nos dice acá, de las subalternas, que si la universal es verdadera, la particular también lo es. Finalmente, vamos a colocar otro valor de verdad en color rojo. Si es que el enunciado universal es falso, ¿qué decimos de la otra? Y aquí van a ver una referencia particular. Nos dice que no pueden ser verdaderas a la vez, pero como es falsa, probablemente este enunciado, ¿sí?, puede ser o verdadero o falso. ¿Sí? ¿Sí se entiende, cierto? Es falso. Dice que no pueden ser verdaderas a la vez, pero habría que verificar qué valor de verdad tiene este, o es verdadero o es falso. Luego, si tenemos falso el enunciado en las contradictorias, nosotros entonces podemos colocar, recordando la regla que nos dice que no pueden ser ni verdaderas ni falsas al tiempo, entonces, si esta es falsa, esta es verdadera. ¿Entendido? Y luego, la relación de las subalternas, que nos decía que si la universal es falsa, la particular, ya, no sabemos qué sea. Por lo tanto, nosotros tenemos que colocar de esta manera los valores de verdad, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver, ya lo voy a copiar de este otro lado, ¿ya? Aquí creo que se ve mejor, pero puede ser verdadero o falso. No sabemos realmente cuál es el valor de verdad, y eso está en la relación, ustedes tienen en sus copias, pero yo voy a escribir simplemente la relación que hemos colocado aquí. Contrarias, ¿sí?, contradictorias y subalternas. Y de eso se trataba el taller, que era una repetición continua, y de esta será pues la primera evaluación que vamos a realizar junto con una adición. Repasen nuevamente y que les quede claro esta parte del enunciado de las subalternas. ¿Por qué he colocado este valor? Me quedé con eso por si acaso para recalcar, ¿sí? Dice ahí, cuando la universal es verdadera, la particular también lo es, pero no viceversa. Y luego dice, cuando la particular es falsa, la universal también lo es, pero no viceversa. Por eso es que colocamos ese valor de verdad ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos ya a poco de terminar esta parte. ¿Entendido? Entonces, voy a dar ahora por finalizada la clase, y en el video, que es video número 1, voy a hacer en parte para los paralelos A, B y C, repaso de las figuras y de los modos, y para el paralelo D será una clase nueva, y claro, me voy a extender un poco más respecto de lo que corresponde del taller número 2 y cómo que hay que resolver. Cualquier inquietud, muchachos, ya saben, una pregunta bastante concreta para poder resolverla. Les invito a que vuelvan el video y por ahora
terminamos. Muchísimas gracias y revisen primero este video y luego el otro que había anunciado subirlo al mediodía. Pero este video de repaso me parece importante para refrescar la memoria junto con lo que tienen ustedes en sus cuadernos. Y claro, algunos de ustedes por algún motivo particular no pudieron estar presentes en la clase, pero aquí tienen la referencia. Voy a subir al Classroom las fotografías del taller para que ustedes puedan recordar y realizar el repaso respectivo para la evaluación correspondiente que va a salir de ahí del taller. ¿Entendido? Un abrazo, muchachos. Ya nos vemos en el siguiente video.